Continuamos con esta serie, tema número 6, Maldito Orgullo es el título de esta serie. Y el mensaje de hoy es un corazón insumiso, un corazón insumiso. También recordarles de nuestra reunión los sábados a las 6 de la tarde, es reunión general también. Para aquellos que no pudieran venir domingo, bueno, pueden venir el sábado. Y si de plano no puede venir ni sábado ni domingo, bueno, conéctese en línea también para escuchar la enseñanza. Entonces no hay pretexto, ¿verdad? No tiene pretexto para que no deje de aprender y seguir escuchando. Un corazón insumiso. Bueno, ya llevamos, con van a ser 6 mensajes enfocados a estudiar, a diagnosticar el orgullo en el corazón. Obviamente en esta serie también desarrollaremos un tema sobre lo que es la humildad, porque también el orgullo enmascara la falsa humildad y estaremos aprendiendo sobre eso. El corazón insumiso, ¿qué significa un corazón insumiso? Bueno, es un corazón, en otras palabras, que se rebela contra el mandamiento de Dios o que se contrapone a la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, el orgullo, una de las secuelas que el orgullo desarrolla en el corazón humano es la relatividad. El orgullo mueve a los hombres hacia una conducta, un sistema de pensamiento relativo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo juzgo lo que es mejor para mí, yo determino lo que es bueno para mí, ¿en base a qué? A mi propia experiencia, en base a lo que yo siento, en base a lo que yo experimento, lo que veo. Y bueno, por consecuencia, hay una sociedad, hay un mundo de personas que están haciendo lo que quieren y que por ese sentido y que por ese motivo sus vidas carecen de sentido. Eso es lo que moviliza el orgullo en el corazón. La semana pasada yo terminé con el Salmo 10, 4 al 5 y precisamente del mensaje del domingo pasado es que desarrollé el tema de hoy hablando sobre un punto importante. El Salmo 10, 4 al 5 dice, el único lugar donde no hay Dios, lo recuerdan que lo mencioné, es en los pensamientos del orgulloso. El Salmo dice, el malo, por la altivez de su rostro, es decir, por su orgullo, o debido a su orgullo, no busca a Dios, no siente la necesidad de buscar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y si no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, y si el orgulloso es uno que no considera a Dios para nada, dice el verso 5, entonces sus caminos son torcidos en todo tiempo, en todo tiempo. Es por eso que yo le decía la semana pasada, es por ese motivo que la Biblia dice que el orgulloso hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque sus caminos son torcidos en todo momento. Tiene malas intenciones, tiene malas motivaciones, aparenta hacer cosas buenas pero con una doble intención. Ese es el corazón del orgullo. Y el Salmo dice que el único lugar donde no hay Dios es en los pensamientos de un orgulloso. Es por eso que el orgulloso no busca a Dios, no toma en cuenta a Dios, y ese es un gran pecado. El orgulloso no piensa en Dios, y eso también es un gran pecado. La Biblia nos dice que como seres humanos tenemos obligaciones para con Dios, por ser nuestro creador, por ser el Dios soberano, por ser el Dios que nos salvó, y es un pecado descuidar esas obligaciones que tenemos. Y lo cierto es que el hombre comete esos pecados a causa, dice el Salmo, de la altivez de su rostro. Por lo tanto, ignorar a Dios es una expresión de nuestra independencia y percepción de igualdad o de superioridad a Dios, que fue lo que sucedió con Lucifer y con Eva. La gente, a través de los años, debido a su orgullo, se ha estado desviando en ese mar de relatividad, donde cada quien considera lo que es bueno, repito, en base a su propia percepción o experiencia. ¿Y cuál ha sido el fruto de este sistema de pensamiento? Bueno, una sociedad de personas que hacen lo que quieren y que sus vidas carecen de sentido. ¿Qué es una vida que carece de sentido? Una vida que está fuera de la voluntad de Dios. Esa es una vida sin sentido. Entonces, si no hay absolutos como
como profesa el sistema de relatividad. Si no hay absolutos, entonces con toda honestidad significa que los hombres pueden vivir y hacer lo que les da la gana y vivir como a ellos les plazca. Hay un escritor llamado Dostoevsky, un escritor ruso que se llama Dostoevsky, así se lee, está difícil. Este escritor ruso, este hombre escribió una novela clásica y en esta novela clásica él estableció una afirmación muy importante sobre la cual gira toda su novela y es la siguiente. Él dijo lo siguiente: si no hay Dios, dice, si no hay Dios, entonces todo está permitido. Así lo dijo él. Si no hay Dios, entonces todo está permitido. Lo que él quería decir, o el énfasis que él le dio a esta frase es la siguiente. Él decía, si no hay estándares y no hay reglas y no hay leyes, entonces no importa lo que tú hagas. Y si no hubiera Dios, entonces todo se permite. Y si todo se permite, no puede haber justicia, no puede haber respeto, no puede haber leyes, no puede haber absolutamente nada. Nada es lo que dice. Algo que debemos considerar es que nosotros no podemos eliminar a Dios. Usted no puede eliminar a Dios o no puede eliminar tampoco los principios establecidos por Dios. El orgulloso, ¿qué hace? Elimina a Dios de sus pensamientos. Si no hay Dios en los pensamientos del orgulloso, entonces ¿quién establece los estándares sobre los que va a vivir? ¿Quién? Él mismo. Él mismo los va a establecer, obviamente engañado. Y la Biblia nos dice que hay un Dios que ha establecido estándares. El Dios del Antiguo Testamento ha establecido estándares muy estrictos para la vida y para la conducta, y aún para la forma de adoración, en este caso hacia el pueblo de Israel. Y el mismo Dios en el Nuevo Testamento fue quien estableció estándares de conducta para gobernar las vidas de los hombres. La Biblia nos revela que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de principios, que Dios no es un Dios que te está diciendo, haz lo que tú quieras, de todos modos te irá bien. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no está diciendo, vive de la manera como tú consideres lo mejor, de todos modos yo te bendeciré. Eso no dice la Biblia. Ese no es el Dios que se presenta en la Biblia, sino el Dios de la Biblia es un Dios que tiene estándares muy definidos, muy fuertes, rígidos y definidos de manera muy clara para orientar nuestra conducta. La Biblia dice que el orgullo está en el corazón, pero ¿cómo se manifiesta? Entre muchas cosas, el orgullo se manifiesta también por medio de nuestra resistencia a esos estándares que Dios ha establecido. El orgullo se manifiesta por medio de nuestra resistencia a la sumisión. Y el ser humano tiene un grave problema con la sumisión. No nos gusta someternos. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos establezcan reglas. No queremos respetar, por ejemplo, los estándares de otras personas. No queremos, luchamos contra eso. No queremos respetar los mandamientos de Dios. Pero lo cierto es que Dios estableció rangos de autoridad en todas las esferas. Y todos nosotros debemos mantenernos en un estado de sumisión hacia alguien. ¿Sabía eso? Usted siempre estará bajo la sumisión de alguien. ¿Pero qué sucedió? ¿El orgullo qué hace? El orgullo no te hace sentir cómodo en ese estado de sumisión. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? ¿Yo por qué tengo que someterme? Yo quiero salir de ese estado de sumisión. Y como lo mencioné la semana pasada, muchos no quieren estar en ese estado de sumisión al que Dios los ha llamado para servirle. ¿Y qué hacen? Bueno, voy a poner mi propia iglesia o voy a hacer algo que sea mío. Y a eso te mueve el orgullo. Pero Dios estableció autoridades a las que debemos obedecer y someternos. El término obedecer demanda una relación. Es decir, yo obedezco a Dios porque lo amo.
¿cierto? Porque lo amo, no lo obedezco porque tengo miedo a que me castigue, sino porque lo amo, porque hay una relación afectiva, una relación profunda. Eso es. Entonces, la obediencia demanda una relación que se define con la instrucción que yo recibo. Y el término sumisión tiene una conexión definida a la autoridad que debemos definir, o que debemos obedecer, perdón. Tiene una conexión definida a la autoridad que tú y yo debemos obedecer. Entonces, todos nosotros vamos siempre a entrar en ese estado de sumisión en cualquier lugar. Mire, es como lo siguiente. Si yo voy a casa de alguno de ustedes, ustedes en su casa tienen sus reglas, tienen sus principios, de una u otra manera han establecido estándares. Y yo no puedo llegar e imponerme y que ustedes hagan las cosas como yo lo hago en mi casa. Yo no puedo llegar y abrirte el refrigerador y sin pedirte permiso agarrar lo que se me antoje y llevármelo a mi casa. No puedo hacer eso. De la misma manera, si tú vas a mi casa y quieres ver televisión, yo tengo un mueble, una televisión y un tapete clarito, o sea, blanco casi. Y si tú quieres ver televisión en mi casa, ¿qué crees? Tienes que quitarte los zapatos. Porque no te voy a permitir que pises mi tapete blanco con tus zapatos sucios. Es una regla que establecemos en casa y nuestros hijos lo saben. Y tú no puedes llegar y decir, no, pues yo quiero pisar el tapete blanco. Y lo voy a pisar. No puedes hacer eso. O sea, ¿te das cuenta cómo todos entramos en un estado de sumisión? Yo aquí en la iglesia soy la autoridad. Pero, por ejemplo, si yo voy a la oficina de Gabriel Herrera, yo no puedo decirle, yo voy a entrar y yo voy a mandar. Y yo voy a establecer aquí lo que van a hacer tu equipo de trabajo. No, yo llego y tengo que someterme. ¿Sí? Lo mismo, yo voy a una tienda de autoservicio y hay reglas, o sea, y tengo que someterme. Yo no puedo ir al súper, llenar mi carrito y meterme en la fila hasta adelante cuando hay una fila, cuando hay personas ahí formadas. Hay reglas, tengo que respetarlas. Yo no puedo fumar en un lugar cerrado, por ejemplo. Yo no puedo alcoholizarme en un lugar donde hay personas o niños. Son reglas que una persona debe respetar siempre. Es por ese motivo que si tú vas a un restaurante no se permiten muchas cosas. Tú tienes que respetar. Son cosas que uno tiene que cuidar. Y esas reglas nos definen. Esas reglas de una u otra manera nos hacen someternos a una autoridad. Ahí está un restaurante que te dice, prohibido fumar. Tú no puedes llegar, una persona que fuma no puede llegar y, yo aquí voy a fumar porque quiero. No, no lo puedes hacer. Entonces todos entramos en ese rango de sumisión en todos los aspectos. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo resiste. Tan simple como esto. Hemos visto en esteros o en los ríos que cruzan nuestra ciudad, no nadar, peligro, hay cocodrilos. Ahí se establece un estándar que demanda sumisión. Yo no debo nadar. ¿Pero qué hacen? No, no pasa nada. Y ahí van. Y al rato, al día siguiente, pues que un cocodrilo lo atacó y lo mató. Rangos de sumisión. Y Dios estableció esos rangos de autoridad. Es por eso que todos debemos mantenernos en ese estado de sumisión siempre a alguien. Pero el orgullo, ¿qué hace? El orgullo te hace estar incómodo en ese estado de sumisión. Entonces, cuando uno es llamado a mostrar sumisión, debe haber obediencia a la enseñanza, pero también debe haber sumisión a la autoridad. Y este es parte de nuestro deber como seres humanos y sobre todo como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos la sumisión a Dios y la obediencia a su palabra. ¿Qué es la sumisión? Bueno, la sumisión es la respuesta de un creyente a diferentes niveles de autoridad. Estos involucran, por ejemplo, a Dios en primer lugar, hablando de autoridades gubernamentales, a los líderes de la iglesia. En el matrimonio también hay rangos de autoridad que deben respetarse.
hay niveles de autoridad en las esferas también educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay rangos de autoridad que debemos respetar. Entonces, la sumisión es un acto que se muestra, y ponga atención a esto, o sea, sumisión no es venir y yo hacer lo que quiero. Sumisión no es venir y que las cosas se hagan a mi manera. La sumisión es un acto que se muestra, escuche, que se manifiesta con amor, humildad, respeto y obediencia. Ponga atención a esto. El someterse o mostrar sumisión, repito esto, es importante, es algo que se manifiesta con amor, con humildad, con respeto y obediencia. Esta sumisión implica, y aquí viene el punto, la sumisión implica que tú y yo vamos a renunciar a nuestra propia voluntad para agradar ¿a quién? A Dios. Eso es sumisión. La sumisión no es decir, pues lo tengo que hacer y me tengo que aguantar aunque no es lo que yo quiero. A eso nunca te va a llevar la sumisión. La sumisión nunca te va a llevar a, pues sí, tengo que hacerlo. No me queda de otra o me despiden. O sea, me despiden, me corren. A eso no te lleva la sumisión. Es como la historia de aquel niño que su mamá le decía, siéntate en la silla, siéntate en la silla. Y el niño resistía, no, ¿por qué me tengo que sentar? No quiero que te sientes en la silla. Y la madre lo amenaza, de lo contrario te voy a castigar. Y el niño se sienta. Y después le dice, mamá, pues sí, dice, estoy sentado, mi cuerpo está sentado, pero en mi corazón yo estoy levantado. Eso es lo que pasa con muchos. Entonces, la sumisión es un acto, repito esto otra vez, es un acto que se manifiesta con amor, humildad, respeto y obediencia. Eso es la sumisión. ¿Qué implica sumisión? Renunciar a tu voluntad, tomar tu cruz cada día. Tú quieres ir a la izquierda, pero tomas tu cruz, ¿y a quién sigues? A Cristo. Tú quieres ir a la derecha, izquierda, y dices, pero la sumisión te lleva a tomar tu cruz cada día y seguir al Señor. ¿Cómo lo vas a seguir? No lo vas a seguir tomando tu cruz y mirando hacia atrás diciendo, ay, es que yo no quería hacer esto. No, la sumisión te lleva a tomar tu cruz con amor, con humildad, con respeto y obediencia. Tomar tu cruz implica renunciar a tu propia voluntad para agradar a Dios. Jesús mismo lo dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso yo haré, Señor, eso yo haré. Dios es un Dios de orden. Y desde el inicio vemos que en su creación hay esferas de autoridad. Sin embargo, en la cultura en que vivimos queremos ser independientes, queremos ser autónomos, y en ese sentido existen algunos principios en la Escritura que asignan roles y posiciones que tú y yo debemos respetar y a las cuales debemos someternos. Cuando eso tiene sentido, ¿por qué? Porque ese es el concepto de sumisión al que tú y yo somos llamados de parte de Dios. Ahora, la palabra sumisión es un término que siempre va a provocar controversias, aún dentro del cristianismo, porque estamos viviendo en un mundo que rechaza el concepto de autoridad. Vivimos en un mundo donde fácilmente uno ya puede repudiar a sus líderes, puede repudiar a quienes lo están dirigiendo. Cualquiera puede confrontar, por ejemplo, a un hombre que está haciendo el bien y descalificarlo y rechazarlo. Ahora, ¿de dónde viene ese rechazo a la autoridad? ¿De dónde viene? A la autoridad establecida y aprobada por Dios estoy hablando. ¿De dónde viene ese rechazo a la autoridad? Ese rechazo a la autoridad es promovido por el orgullo. Recordemos que el orgullo promueve la independencia, la autonomía. El orgullo te lleva a decir, no necesito yo darle cuentas a nadie. Yo soy quien define lo que es mejor para mí. Yo puedo elegir lo que es lo más importante para mí, lo que más me hace feliz. A eso te mueve el orgullo. En el caso de las mujeres, el término de sumisión es un término que se interpreta o malinterpreta de una manera fuera del contexto bíblico, porque muchos lo interpretan de forma denigrante y repulsiva, porque pareciera que cuando la Biblia dice que la mujer debe mostrar sumisión al esposo, pareciera, y algunos interpretan, que está implicando inferioridad o desvalorización, y no es así. Este concepto de la sumisión tiene su origen en Dios mismo, y lo encontramos en la persona y en la esencia de Jesús. La Biblia nos enseña que es posible que dentro de una relación de unidad e igualdad,
se puede encontrar sumisión, y la sumisión va a promover la armonía, la unidad. Por ejemplo, Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿a quién estuvo sujeto? ¿A quién mostró sumisión? Al Padre. Y en esa sumisión se establecía unidad y propósito. Cuando Jesús estuvo en este mundo, como uno de nosotros, lo manifestó de muchas maneras. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está la sumisión. Otro versículo es Lucas 22:42. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es evidente que Jesús se sujetó, ahora, mostró sumisión al Padre. ¿De qué manera? Con amor, con respeto, con humildad y obediencia. Ese es el punto de la sumisión. Amor, respeto, humildad y obediencia. Y Jesús mostró esa sumisión al Padre. Él no tuvo ningún inconveniente, ninguna objeción en hacer lo que el Padre le había encomendado. Y ahí está Jesús, sujeto a la voluntad del Padre. Él renunció a su propia voluntad. Él no hizo lo que él quería, sino él hizo lo que el Padre le demandaba. Eso, iglesia, es sumisión. Y la sumisión te va a llevar a un estado de paz y de seguridad. En la Biblia, la palabra sumisión también se usa para referirse a la obediencia de los hijos a los padres, por ejemplo. ¿Cómo debe someterse un hijo a su padre? En amor, en respeto, en humildad y obediencia. Eso es sumisión. Esa es la sumisión que a Dios le agrada. De los criados a los amos, también la Biblia nos habla de esa relación. De los empleados a sus jefes y de todos a la autoridad establecida. Imagínese usted tener un equipo de trabajo, por ejemplo, donde usted sea el director, el encargado, el dueño del negocio, la empresa, y que sus empleados no quieran someterse a lo que usted dice. Qué difícil es lidiar con una persona, un trabajador que no muestra sumisión. ¿Sabe qué es más sano? Cortarlo. O sea, alguien que no quiere someterse, mejor lo cortas. Lo mismo sucede en el hogar. Un hijo adulto ya mayor de edad que no quiere someterse a sus padres viviendo bajo su techo, lo mejor es decirle, ¿sabes qué, hijo? Que te vaya bien. Digo, suena frío, pero es la realidad. O sea, que te vaya bien, ve y busca tu propio camino. Si tú no quieres respetar mis reglas, si tú no quieres someterte a nuestra autoridad, quedas fuera de nuestra cobertura. O sea, bíblicamente eso es lo correcto. Qué difícil es lidiar con una persona que tiene problemas para respetar una autoridad establecida, que no muestra sumisión. El libro de Efesios lo dice claramente, sométanse los unos a los otros. Y fíjense, en este mandato no hay ninguna excepción. Por lo tanto, la sumisión es un asunto de actitud y de orden, pero también es un asunto del corazón. Es una oportunidad única de asemejarnos a Cristo. Por eso es que debemos entender y comprender la importancia de lo que implica sumisión. Y cuando nosotros rechazamos este concepto y cuando nosotros nos rebelamos ante la autoridad, tenemos un grave problema contra Dios. Lo podemos ver haciendo un recuento de lo que hemos visto. La rebelión de Satanás fue incitada ¿por qué? Por esa falta de sumisión. Él no se sometió, y claramente lo dice la Biblia. Ahí está Isaías 14, 12, 15, que es un texto que hemos leído. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí está, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué estaba haciendo? Violando la autoridad de Dios. Y Ezequiel 28, 15 al 17, igual, lo hemos leído. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, ¿de qué forma pecó? Mostrando una falta de sumisión a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo echó del monte de Dios y lo arrojó de entre las piedras del fuego. Y ahí está. Ese querubín, que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor,
y fue arrojado a la tierra. No quiso someterse. En el pasaje de Isaías nos muestra cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que en el pasaje de Ezequiel nos señala cómo él transgredió la santidad de Dios en esa falta de sumisión. Entonces, fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Y fue por esa rebelión que Dios lo desechó, que Dios lo cortó, que Dios lo condenó. Hay algo importante que debemos entender sobre este tema, que hay dos principios que rigen en el universo. Dos principios. Uno es el principio de la sumisión a la autoridad de Dios. Y el segundo es el principio de la rebelión a la voluntad de Dios. Son dos principios en los cuales tú vas a orientar tu vida. El principio de la sumisión a la autoridad de Dios o el principio de la rebelión a la voluntad de Dios. Tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero no apruebo su voluntad. Es incongruente. Tú no puedes decir, yo amo a Dios, pero no me gusta su palabra, no me gusta la Biblia. Es incongruente. ¿Cuál es la mejor manera de amar a Dios? ¿O cómo se demuestra más bien que amas a Dios? La mejor manera de amar a Dios no es diciéndolo. Tú no amas a Dios porque vengas a la iglesia solamente. Tú no amas a Dios porque ofrendes. Tú no amas a Dios porque estés sirviendo en algún ministerio. La mejor manera de amar a Dios es demostrándolo. ¿Cómo lo demuestras? Tú demuestras amor. ¿Y cómo demuestras ese amor? A través de la sumisión y la obediencia. Si yo digo amar a Dios, entonces manifiesto sumisión y obediencia. Sumisión a su autoridad y obediencia a sus mandamientos. Una ocasión le preguntaron a un niño pequeño, le dicen, si realmente, le dicen a este niño, si realmente tú quisieras demostrarle a tu papá y a tu mamá que realmente los amas, le preguntan al niño, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Cómo les demostrarías a tu papá y a tu mamá que los amas? Este niño se quedó pensando por un momento y después él responde lo siguiente, dice, creo que es sencillo, haría simplemente todo lo que me dijeran que haga. Así de simple. Eso es sumisión y obediencia. Así es como se demuestra amor. ¿Cómo demuestras que tú amas a Dios? Ahí está la respuesta de este niño. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Haciendo simplemente lo que Él nos manda hacer. ¿Verdad? Respetando, mostrando sumisión a su autoridad y obediencia a su palabra. Y si tú realmente quieres demostrarle amor a Dios, ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo lo vas a demostrar? Diciendo en la calle simplemente que eres cristiano, o viniendo domingo tras domingo. No, lo demuestras mostrando sumisión a su autoridad y obediencia al guardar sus mandamientos. Jesús dijo, si me amas, dice, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. El apóstol Juan escribió, 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Fíjate, ese permanece en Dios y Dios en él implica una unión sobre la base de la sumisión. Y esto va más allá de guardar las liturgias o de cumplir una lista de normas y leyes o de cubrir al pie de la letra costumbres que te hacen ver como una persona religiosa. Esta sumisión involucra todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a ver una historia muy interesante sobre el rey Saúl, que por causa de un acto de insumisión a un mandamiento de parte de Dios, él fue cortado del reino, así de simple, a la primera. Escuche, a la primera. Dice 1 Samuel 15, verso 1 al 9. Haré lectura, va a aparecer en la pantalla.
Un día Samuel dijo a Saúl, recuerde que Dios hablaba a través del profeta Samuel, y Samuel le dice a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dice, escucha las palabras de Jehová. Escucha, ese escuchar las palabras de Jehová, lo que Samuel le dice a Saúl es, tú debes mostrar sumisión a la autoridad de Dios, pero también obediencia al mandamiento que Él te va a dar. Y dice el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vea lo que dice. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Qué dice el Señor? Yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Eso fue lo que le hicieron los de Amalec a Israel, le cortaron el camino cuando subían a Egipto. Verso 3, ve pues, hiere a Amalec, instrucción de Dios a Saúl, hiere a Amalec, y vea lo que dice, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿A quién vas a matar? Le dice el Señor a Saúl, vas a matar a hombres, a mujeres, a niños. Ahí está el mandamiento, es Dios hablando, vas a matar a hombres, mujeres y niños, y aún a los de ¿qué? De pechos, a los bebés. Y también matarás vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, vas a eliminar a todos. Y Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vino Saúl a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los eneos, vayan, apártense y salgan de entre los de Amalec para que no sean destruidos juntamente con ellos. Porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Entonces los eneos, dice, se apartaron de entre los hijos de Amalec. Y Saúl, verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. Esto habla de una victoria fácil, avasalladora. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Verso 8, capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo consideraron que era mejor, esa es mi versión, es decir, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Iglesia, vamos a entender el contexto de lo que está pasando aquí. La orden de Dios era muy clara. Saúl debía tratar con crueldad, así lo dice Dios, ¿cierto? No le dice Dios a Saúl, muestra misericordia, mira, llámalos al arrepentimiento, a ver si otra vez quieren. Dios determinó de una sola vez, debes tratar con crueldad a los amalecitas. Es decir, ahí está el mandato. Debía matar no solamente a los hombres, sino también a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los bebés y a todos los animales. Ese fue el mandamiento. Había un motivo para esto. Ahora, toda la tribu, en otras palabras, toda la tribu de Amalec debía ser aniquilada desde la raíz, total y despiadadamente. Dios nunca le dijo a Saúl, toma rehenes, toma esclavos, toma el botín. No. Y aquí surge una pregunta muy importante que nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Y la pregunta es, ¿por qué un Dios de amor, por qué un Dios bondadoso, por qué un Dios de misericordia, por qué un Dios de gracia, por qué un Dios de segundas oportunidades impartiría un juicio tan severo sobre una tribu pagana? Matando mujeres, niños. Vamos a entender el contexto. ¿Por qué? Hay un motivo. Mire, entendamos quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas eran una tribu antigua, eran considerados nómadas, es decir, tribus que viajaban por el mundo en busca de nuevas tierras, en busca de conquistas, en busca de dominar a pueblos. Viajaban por el mundo, ocupaban el sur de Canaán, eran descendientes de Esaú, ese es un punto importante, descendientes de Esaú. Y por ser descendientes de Esaú, ellos estaban fuera de la línea de la promesa de Dios. Hay que tomar en cuenta eso.
Esto lo indica Génesis 36:12. En otras palabras, ellos eran enemigos eternos de los judíos una vez que esos entraron en la tierra de Canaán. De hecho, recordaremos que cuando los judíos se acercaron a la tierra de Canaán, inicialmente ellos tenían miedo de entrar. Acordémonos de que ellos en Cades Barnea, ellos dudaban mucho de poder entrar a esa tierra. Ellos no querían entrar. Dice la Biblia que tenían miedo debido a la aterradora ferocidad de los amalecitas, porque era un pueblo temible y sanguinario. De hecho, fue allí donde se resistieron y desobedecieron a Dios, intimidados por esta tribu feroz, malvada y despiadada que eran los amalecitas. Vea el impacto que tenía. El pueblo de Israel daba un paso atrás, decía, no vamos a obedecerte, Dios, nos van a aniquilar. Le tenían miedo a esta tribu. De hecho, esto fue poco después del Éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto y esta fue la famosa batalla registrada en Éxodo 17, donde se enfrentan los israelitas contra los amalecitas, y la Biblia registra que Moisés estaba presente. Y es el momento donde se registra que Aarón y Hur tuvieron que sostener, como recordarán, los brazos de Moisés para que pudieran alcanzar la victoria. Es precisamente en esa batalla que está registrándose. Era esa batalla contra los amalecitas. Y los amalecitas se habían involucrado en la guerra contra los israelitas de una manera muy cobarde. Lo que hicieron, como vamos a leer más adelante, fue atacar la retaguardia de esta masa de hombres y mujeres que salían de Egipto, del Éxodo, hacia la tierra prometida. Dice la Biblia que en esa salida los amalecitas llegaron por detrás y atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia. ¿Qué significa esto? Significa que atacaron por detrás. ¿A quién mataron? A los rezagados. ¿Quiénes eran los rezagados de esa salida de Egipto? ¿Eran los ancianos? ¿Eran los niños pequeños? ¿Las mujeres embarazadas? ¿Los lisiados? ¿Los enfermos? ¿Los débiles? ¿Los cansados? ¿Los desfallecidos? A todos esos eliminaron porque eran los que iban por detrás de esa multitud. Y esto que hicieron los amalecitas fue una actitud cobarde y sanguinaria de atacar al pueblo de Israel por la espalda, por decirlo de esta manera. Así que ellos emboscaron a Israel y masacraron a todos los rezagados y avanzaron hasta que finalmente se entabló esa batalla de la que habla Éxodo 17. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 25 también se marca este punto. Entonces los amalecitas eran crueles, eran malos, tenían un odio hacia Dios, un odio hacia las cosas santas, aborrecían al pueblo de Israel, eran salvajes, sanguinarios, inmisericordias. Y la Biblia dice que en esa batalla Dios liberó a Israel ese día. Entonces, recordemos, vuelvo al punto, la historia, ahí está la historia de Moisés alzando los brazos, que dice la Biblia que Dios les da la victoria al pueblo de Israel, los amalecitas huyeron y se escondieron, y al concluir la batalla, en Éxodo 17:14, hubo una palabra de parte de Dios a Moisés que dice lo siguiente. Dios le da una promesa a Moisés, Dios le jura a Moisés lo siguiente, y dice, Moisés, raeré, es decir, cortaré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo, y luego Dios dice, y voy a exterminar a todo este pueblo. ¿Desde dónde viene esa promesa de exterminar a los amalecitas? Desde Moisés. ¿Dónde tendría cumplimiento esta promesa? Con Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Se mostró insumiso, no obedeció el mandamiento. Entonces, Dios estaba tan comprometido con esto que hizo de este voto parte también de la ley mosaica. Esto en el Pentateuco, Deuteronomio 25, 17 al 19 lo dice, vamos a leer, vea lo que dice, nunca te olvides, fíjese lo que el Señor dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado
e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Verso 19. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, fíjese desde cuándo. ¿Qué dice? Destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca, le dice. Ahí está claro el mandamiento. Mire, esto tenía que suceder. Pueblo traicionero, cruel, intimidante, mortal, sanguinario, los amalecitas. La ira de Dios ardió contra ellos debido a su maldad. Y según Números 24, versículo 20, Dios incluso llamó también al profeta corrupto Balaam para que profetizara sobre la ruina de los amalecitas. Jueces capítulo 6, versículo 3 al 5 dice que a esta gente le gustaba saquear a los judíos. Y lo que más les gustaba era entrar y destruir sus cosechas. ¿Y qué implicaba destruir las cosechas de todo un pueblo? Significaba destruir su sustento, destruir el suministro de alimentos, es decir, llevarlos a un sufrimiento tal que murieran de hambre. Este pueblo amalecita odiaba a Dios, detestaban a los judíos, se deleitaban en la violencia, se complacían en hacer sufrir al pueblo de Dios. Eran pecadores atroces. Y por todo esto, y porque Dios había hecho un pacto y un voto, Dios dijo, destruiré a los amalecitas. Y es sobre este contexto que llegamos a 1 Samuel 15. Y aquí está el momento en el que esa promesa tendría su lugar o tendría su cumplimiento. Y entonces es donde Dios le dice a Saúl, Saúl, ahora tú eres el primer rey de Israel. Ahora Israel tiene un rey. Es momento de actuar. Tienes ejércitos, tienes hombres de guerra. Es momento de cumplir esa promesa. Es momento de traerle esa paz a Israel. Ve ahora y ataca a Amalec. Ahí está el contexto. Y destróyalos. Y Saúl y sus ejércitos iban a ser el instrumento de Dios, a través del cual Dios cumpliría esa promesa y a través del cual llevaría a cabo esta santa ejecución de una tribu siniestra. ¿Pero qué sucedió? Saúl no fue sumiso al mandamiento de Dios. No mostró sumisión ni obediencia. Y retomemos 1 Samuel 15, 7 al 9. Luego Saúl mató a los amalecitas, capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor. Y destruyeron lo que no tenía valor, que era de mala calidad. Lo que indica el texto es que la batalla que Saúl tuvo contra los amalecitas fue una victoria aplastante, una victoria dominante, de gran alcance, y los masacró de pies a cabeza, en otras palabras, de adelante hacia atrás, de este a oeste, de norte a sur. Fue una derrota dominante. Sin embargo, interviene el orgullo en el corazón de Saúl. Y el orgullo moviliza la insumisión, se estimula la codicia, el amor al dinero, se quedan con los mejores animales, se quedan con las mejores posesiones, recogen el botín de la victoria. Es más, ni siquiera ejecutaron a todos los amalecitas a fondo, es decir, no a todos, eliminaron a los que estaban en ese círculo cercano, pero muchos escaparon, es lo que dice la historia. Y lo peor de todo fue que perdonaron al rey. Le perdonaron la vida a Agag. ¿Por qué? Mire, ¿por qué Saúl hizo esto? El mandamiento era muy claro. ¿Por qué Saúl no se mostró sumiso y obediente a la orden de Dios? Efectivamente actuó por codicia y por vanagloria, pero detrás de todo de estos pecados fue su orgullo quien lo hizo determinar lo que era mejor para el pueblo y para él. A eso te lleva la insumisión, a ser parcial en la obediencia a Dios, donde tú consideras lo que es más apropiado para ti en este momento. Y Saúl dijo,
para el pueblo y para mí no es lo más apropiado destruir todo, sino tomar un botín y que de esta manera el pueblo pueda beneficiarse y que podamos prosperar y que podamos enriquecernos más y que la gloria de nuestro nombre pueda elevarse aún más teniendo al rey Agag vivo. Ahora sí que ese es nuestro trofeo. Y ahí está el rey Saúl, tenía al rey Agag en sus manos. Y ahí estaba ese monarca sanguinario, merodeador, cruel y terrorista de esa tribu amalecita, conocido como uno de los mayores luchadores guerreros. Y ahí lo tiene Saúl ahora derrumbado. Y para Saúl, ¿qué representaba preservar la vida de este rey? Bueno, para Saúl era una demostración de su gran poder, de su gran fuerza. En otras palabras, Agag para Saúl fue un trofeo. Es como decir, miren lo que tengo. Miren a quien yo he vencido. Miren a quien yo, soberano, he perdonado la vida. Eso representó el rey Agag para Saúl, un trofeo más. Elevó su propia gloria. El interés de Saúl era renombrarse aún más. Y es así como demuestra ese dominio. Y ahí está Saúl, miren lo que tengo, miren a quién yo he vencido. ¿Qué movilizó esto en el corazón de Saúl? Era orgullo. Y esto lo hizo desestimar el mandamiento de Dios. Y fue simplemente un corazón orgulloso e insumiso por parte de Saúl desobedecer a Dios rotunda y descaradamente. Pero el pecado fue tan grave, escuche, ese pecado de insumisión fue tan grave que Dios inmediatamente depuso a Saúl y a todos sus descendientes para siempre del trono. Y miren lo que dice el texto, si brincamos 1 Samuel 15, 10 al 11. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel y dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí. ¿Qué significa esto? No mostró sumisión a mi autoridad, no fue obediente a mi mandamiento y no cumplió mis palabras, dice, no cumplió mis palabras. Iglesia, el orgullo con mucha facilidad puede reemplazar la obediencia por la desobediencia. Saúl rechazó esa posición de sumisión a la que él fue llamado como rey por Dios. En otras palabras, y volvemos a ver el mismo esquema de Lucifer y de Adán y Eva, yo puedo ser como Dios. Yo puedo perdonar la vida a quien yo quiera. Y aquí está mi gloria. Aquí está este rey que tengo en mis manos. Yo lo derroté, yo lo vencí. Ahora es mío. Ahí está el mismo esquema. Y el hombre orgulloso, ¿qué debe ser? Cortado. ¿Y qué hizo Dios? Lo cortó. Dios nunca llamó a Saúl al arrepentimiento, ¿nota eso? No le dio una segunda oportunidad, no le dijo, Saúl, mira, hiciste mal, arrepiéntete, yo te perdonaré, no hizo eso, porque Dios conocía su corazón. Y ahí está el corazón orgulloso. El hombre orgulloso debió ser cortado. Y una persona, escuche, una persona insumisa, como ya lo dije, siempre va a resultar ser un problema, siempre, siempre. ¿De dónde viene la insumisión? Del orgullo. Y la falta de sumisión es más que simplemente romper las reglas. La rebelión de Saúl era más que solo traspasar los límites, representaba una deslealtad a Dios. La falta de sumisión, más que llevarte a romper las reglas, significa romper tu relación con Dios. Por eso es grave. Y el amor por Dios va a producir una sumisión voluntaria. Eso es lo que hace el amor por Dios. Produce una sumisión voluntaria. ¿En qué? En amor, en respeto, en obediencia, en humildad. En cambio, la falta de amor por Dios te va a llevar a traspasar sus límites. Y dice el versículo 22-23, 1 Samuel 15. Entonces Samuel dijo, y aquí vienen esas palabras, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? ¿En qué se complacerá más el Señor? ¿En ofrecerle sacrificios, holocaustos, o en la sumisión a su autoridad y en la obediencia a su palabra? Y Dios le está diciendo, mejor es obedecer que sacrificar.
Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es prestar atención a lo que Dios ha dicho. Es lo que está diciendo. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Ese prestar atención, ¿qué significa? Sumisión. Sumisión, sometimiento. Sumisión es mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la falta de sumisión. Eso es rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué implica? Fíjese, ¿qué implica insumisión? Rebelión y obstinación. Eso implica la insumisión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, y ahí viene la sentencia, Dios lo corta, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Cortado de la congregación. Y no va a faltar el que diga, ay, qué faltos de amor son en esta iglesia. Aquí no hay amor. No, hay motivos por los cuales una persona así tiene que ser cortada. Y yo lo expliqué la semana pasada. Hay motivos, y lo repito, y no es falta de amor. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es por el bienestar de una iglesia. Y obedecer no es seguir un conjunto de leyes arbitrarias y abstractas. Obedecer es escuche, la obediencia implica un asombro por Dios. Si tú no estás asombrado por Dios, difícilmente tú vas a ser sumiso a Él. Ese asombro por Dios implica que tú vas a quedar asombrado por su sabiduría, asombrado por su poder, asombrado por su gracia, asombrado por su amor. Y si tú has perdido ese asombro por Dios, tú vas a ser como un Saúl. Con toda facilidad un día tú vas a decir, no, es que yo considero que es mejor hacer esto. Es que yo considero y siento, dicen algunos, que esto es lo mejor tanto para el pueblo como para nosotros. Esto es lo que debemos hacer. Dios dijo que destruyamos, pero no. Yo prefiero beneficiar al pueblo, otorgándole esas propiedades, otorgándole esos animales para que prosperen. A eso te va a llevar la insumisión. Y cuando tú pierdes ese asombro por Dios, con toda facilidad tú vas a terminar viviendo haciendo lo que tú quieres. Es lo que nos enseña esa historia. Entonces la obediencia es más que cumplir de mala gana. La obediencia es una respuesta gozosa, es una respuesta voluntaria, iniciada, estimulada y perpetuada por un corazón que ha sido capturado, que ha sido enamorado por la gloria, la bondad y el amor de Dios. Por eso cuando hablamos de la obediencia no debe ser gravoso. No debe ser gravoso. Algunos leen la palabra de Dios y ven principios, ven dogmas, ven mandamientos y se les hace gravoso, se les hace injusto, se les hace difícil. ¿Por qué motivo surge esa reacción? Porque no están asombrados por Dios, porque no aman a Dios. Y Dios habló a Saúl por medio de Samuel y le está diciendo, a ver, ¿tú crees que me interesan tus holocaustos? ¿Tú crees que para mí es importante la iglesia en la que te congregas? ¿Tú crees que para mí me importa que vayas domingo tras domingo a la iglesia? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia domingo tras domingo si no me respetas? Si no tienes sumisión a mi autoridad, si no manifiestas obediencia a mi palabra, ¿de qué sirve? Es lo que está diciendo el Señor. O sea, ¿tú crees que me interesan tus holocaustos, Saúl? ¿Tú crees que me interesan tus sacrificios? Lo que me interesa y lo que yo quiero es que me obedezcas, es que tengas sumisión. ¿Por qué? Porque obedecer es mejor que los sacrificios. Y ahí está la respuesta tajante del Señor. Y porque fuiste insumiso y porque no obedeciste, el Señor te ha rechazado, Saúl, como rey. Y no solamente a ti, sino a toda tu línea sanguínea. Ninguno de tu línea sanguínea tomará el trono de Israel. Ninguno será rey. Y así fue cortado Saúl, fue destronado. Y el versículo 32, viene algo importante aquí.
en el versículo 32 de 1 Samuel 15, vea la respuesta de Samuel. Samuel dice, traigan a Agag, el rey de Amalec, tráiganlo. Ahora, debemos saber que del pueblo de Amalec hubo algunos sobrevivientes. Lo que puede relatarse aquí es que probablemente algunos estuvieron o siguieron en contacto con su rey mientras estaba vivo, mientras estaba ahí bajo el reino de Saúl. Y de una otra manera, pues si el rey seguía vivo y si algunos sobrevivieron, ¿qué iba a ocurrir? Esa pequeña célula de amalecitas que sobrevivió, que huyó, que escapó, iban a comenzar a fortalecerse, comenzarían a revitalizarse y a revivir y a levantarse para nuevamente ser una tribu dominante. Eso es lo que iba a ocurrir. Y Samuel entendió esto. Y Samuel dice, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Y dice la Biblia que cuando Agag fue llevado hacia Samuel, Agag iba con una mentalidad diciendo, todo está bien, no pasa nada, Saúl me perdonó la vida, yo estoy bien, a lo mejor me van a liberar. O sea, él lo veía así. Él pensó que el hecho de haber sido perdonado ya se había librado de todas las consecuencias de lo malo que él había hecho. Y dice la Biblia que Agag, y ponga atención al texto, Agag vino hacia Samuel alegremente. ¿Qué le indica eso? Libre de culpa, mira mi amigo Samuel, mi amigo Saúl, ¿qué onda? ¿Cómo están? Vamos por un café con pan. O sea, esa es la postura de él. Agag vino hacia Samuel alegremente y decía, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Es decir, Agag dijo, lo peor ya pasó y no fue tan malo como yo pensaba. No fue tan malo, bueno. Dice, ya todo está terminando. Pero vea lo que Samuel le dice. Samuel ve al rey Agag, toma su espada y dice, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. La cual es otra forma de decir, te voy a matar, de hoy no te escapas. Y Samuel descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal, dice 1 Samuel 15:33. Esta escena es muy repugnante. Pero la pregunta es, ¿quién lo ordenó? Dios. Había un motivo. Y Samuel lo hizo ante el Señor. Samuel no era un soldado, Samuel no era un militar, no fue un gobernante, Samuel era un sacerdote. Pero aquí estaba Dios enviando juicio divino contra el pecado. Y a diferencia de Saúl y el resto de los israelitas, Samuel cumplió con el mandamiento de Dios. Y esto es una imagen tremenda de la actitud de Dios hacia el pecado y hacia la insumisión. Y tristemente, aquí vemos cómo lo que esa batalla que Saúl debía iniciar, que se suponía que debía exterminar a los amalecitas, que debía exterminarlos, no lo hizo y tuvo sus consecuencias. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, ¿qué cree? Pues los soldados israelitas estaban tan ocupados recogiendo el botín, asegurando su futuro, recogiendo esos bienes, juntando a los animales, asegurándose de su propio bienestar, que nunca les importó el mandato de Dios. Y las Escrituras pues nos marcan por lo que sucede posteriormente, que algunos escaparon, alcanzaron a huir, y la Biblia registra que unos años después, y ponga atención a esto, unos años después, se levantó una tribu fortalecida de amalecitas. ¿De dónde surgieron esos? Pues fueron los que se escaparon. ¿Se da cuenta? Lo grave que fue el pecado de Saúl. Y se levanta una tribu fortalecida de amalecitas. ¿Y qué cree? Se levantaron con esa misma naturaleza sanguinaria. Y dice la Biblia que invadieron el territorio del sur en los tiempos de David y tomaron cautivos a todas sus mujeres y a todos sus niños. Leamos 1 Samuel 31:2. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalec, ahí está otra vez. ¿Y todo por qué? Porque no
los cortaron, porque Saúl no se mostró sumiso al mandamiento de Dios. Habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad, ya David era rey para entonces, y se encontró que estaba quemada, saqueada, y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, o sea, la familia de David. Y ve el verso 4, entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz de cuello. ¿Qué significa esto? A grito abierto, desahogándose, hasta que les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Así que, ¿qué pasa? Regresan y ahí está nuevamente este grupo de amalecitas saqueadores, volviendo a hacer lo mismo. Y después en 1 Samuel 30:16 leemos, y cuando lo hubo derribado, he aquí que estaban esparcidos por toda la tierra, comiendo y bebiendo y bailando a causa del gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Ahí están los amalecitas. Nuevamente, estos son los amalecitas. Por eso Dios indicó, yo los voy a exterminar. Saúl, a través de ti voy a cumplir esa promesa. Se mostró insumiso al mandamiento de Dios. Dice la Biblia que después David fue contra ellos, peleó, los degolló hasta el anochecer, hasta la tarde del día siguiente. David fue con todo, una matanza de aproximadamente 24 horas, y ahí dice la Biblia que no escapó ni uno solo de ellos, dice. Excepto, dice, 400 jóvenes que montaron camellos y huyeron. Se replicó esto mismo. Algunos jóvenes escaparon, el resto fue masacrado. Y David, dice, recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, rescató a sus 2 esposas, no faltó nada, ni pequeño ni grande, ni hijos ni hijas, ni botín, ni nada de lo que se habían apropiado. David lo recuperó todo. Así pues, David había capturado todas las ovejas y el ganado que el pueblo arreó desde el resto del ganado. Y dijeron, este es el botín de David. David, por la misericordia de Dios, vemos aquí, rescató a las mujeres, niños cautivos y todo ese botín de este pueblo, y desaparecieron para siempre. Es ahí donde desaparecieron de la historia humana, como Dios prometió que ocurriría hasta entonces. Esto, iglesia, es una muestra del panorama que resulta de la falta de sumisión a la voluntad de Dios. Si tú resistes la voluntad de Dios hoy y tú no eres sumiso a su autoridad ni obediente a sus mandamientos, esa rebelión puede desencadenar consecuencias que pudieran alcanzar a tus nietos, que es lo que estamos viendo aquí en esta historia. Cuando Eva decidió desobedecer a Dios, es decir, ser insumisa, todo cambió, todo fue peor para ellos. La sumisión debió ser una actitud natural y gozosa de parte de Adán y Eva hacia Dios, pero ¿qué hicieron? Fueron insumisos y rompieron esa relación con Dios. Vemos también que la esencia del orgullo es rebelión contra Dios. Y el problema de Eva fue que no aceptó vivir la vida bajo los términos de Dios. A eso te lleva la insumisión. La insumisión te lleva a decir, es que yo no acepto lo que Dios me está pidiendo. Yo no acepto vivir bajo las normas, ni bajo los mandamientos, ni bajo la voluntad de Dios. Y es ahí donde nos desviamos y hacemos lo que nosotros consideramos mejor. Cuando un corazón es sumiso, ese corazón se va a acercar a Dios y aceptará vivir la vida bajo los términos de Dios. Cuando yo entiendo el plan de Dios y el papel esencial, escucha, que tiene la sumisión en mi vida y en la voluntad de Dios, será más fácil el ser dóciles a lo que el Señor está hablándonos, a lo que el Señor está mandándonos. Proverbios 3, 5 al 6 nos anima y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hizo Saúl? Se apoyó en su propia prudencia. Consideró que lo mejor era esto. Y Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios,
Tú eliges confiar en que el entendimiento de Dios, que la sabiduría de Dios excede por mucho el nuestro. Cuando tú te muestras sumiso a Dios, tú tienes la confianza de que Él va a dirigir tu vida conforme a su perfecta voluntad. Porque la sumisión a Dios nos acerca a Él y nos permite experimentar su bendición, su amor, su sabiduría. Y de esta forma es como alcanzamos verdadera plenitud espiritual. Ahora, ¿por qué es difícil el término sumisión a Dios? ¿Por qué para muchos es difícil someterse a Dios? Porque el orgullo te lleva a confiar en ti mismo. Porque el orgullo te lleva a confiar en tu propio entendimiento, a confiar en tu propia experiencia, en tus propios recursos. Y de una manera u otra el orgullo te hace tener una sensación de control en tu propia vida. Por eso es difícil a veces someternos a Dios. Porque el orgullo tiende a buscar la independencia. Y por ese motivo cuesta trabajo ceder el control. Renunciar a nuestra propia voluntad y sobre todo especialmente cuando el plan de Dios no es compatible con nuestros deseos, cuando el plan de Dios no se alinea a nuestras propias expectativas, como sucedió con Saúl. Y termino con Proverbios 14:12. Ante cada persona, dice, ante cada persona hay un camino que parece correcto. Eso es relatividad, lo que hablé al principio. Pero el final de ese camino es muerte y destrucción. Ahí está la historia de Saúl. Y el orgullo que hace promueve la insumisión a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Agradecemos por tu palabra en esta tarde. Gracias por lo que tú nos hablas hoy, Señor. Por lo que tú nos dices. Por lo que tú, Señor, trabajas en nuestros corazones. Y lo que tú quieres hablarnos también a través de esta enseñanza. Hoy la enseñanza de ti para nosotros es: sean sumisos a mi autoridad. Sean obedientes a mi palabra, porque solamente así les irá bien. Solamente así podrán prosperar. Solamente así ustedes podrán alcanzar esa plenitud a la que yo quiero llamarlos y llevarlos. Señor, enséñanos a confiar día a día en ti. A veces es más fácil confiar en nosotros mismos que en tu palabra. Y es ahí donde se interpone ese maldito orgullo que nos hace sentir que nosotros tenemos el control. Que somos nosotros los que podemos y tenemos la capacidad de elegir lo que es mejor de acuerdo a nuestra experiencia. El ser sumisos es simplemente tomar nuestra cruz día a día y seguirte. Y la sumisión, como lo hemos aprendido hoy, implica que yo voy a obedecerte en humildad, que voy a obedecerte con amor, con respeto, entendiendo, Señor, y sabiendo que todo lo que tú permites obra para bien. Todo lo que tú permites obra para bien. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Tu voluntad sobre nosotros. Sigue enseñándonos, porque no queremos ser como un Saúl, que por su insumisión fue cortado. Y tampoco nosotros queremos ser un problema ante los demás por esa falta de sumisión. Queremos ser dóciles y enseñables.